¿Qué va a hacer la oposición? Lo vamos a conversar ya con el diputado Gerardo Milman. Diputado, buenas noches. ¿Qué tal, ¿Cómo Charlie? le va? Buenas noches. ¿Sigue marcando el gobierno la agenda política del país con estas iniciativas, que reforma, que posibles elecciones anticipadas, que voten los chicos? Bueno, el gobierno tiene un aparato comunicacional más que importante y además hace pocos meses obtuvo un respaldo del voto popular también muy importante, de manera tal que tiene posibilidades de colocar en la agenda que a veces desde sectores de la oposición no conseguimos lograr. ¿Y qué hace la oposición ante estos temas ahora? Bueno, me parece que son de distinta calidad los temas, ¿no? Digo, el adelantamiento de las elecciones me parece que es una especulación por parte del gobierno en función de una situación económica. Hoy no parecería ser una buena situación económica, vemos todos los días resoluciones de la AFIP que va a los manotazos tratando de cerrar el colador de los dólares para que los argentinos no puedan viajar, para que los argentinos no puedan ahorrar en moneda extranjera, y se muestra una improvisación importante, así que no creo que la herramienta del adelantamiento sea una herramienta hoy de análisis concreto. Sí es una especulación, la usó en el pasado y le fue muy mal en el pasado. Recordemos que en la elección de la crisis del campo hicieron ese adelantamiento, claro, y el resultado no fue el esperado. Me parece que tienen que tener cautela con esa situación. La reforma de la Constitución, yo creo que este gobierno sí va por la reforma de la Constitución. ¿Va? Sí, yo no tengo ninguna duda. Lo dicen dirigentes importantes de ellos, lo dicen en off, algunos lo dicen en on. La intelectualidad, si uno ve el documento de Carta Abierta, el documento número 12 que se llama... Bueno, hay una Carta Abierta, una de las personas que, ahora se me olvidó el nombre, una socióloga creo, dijo que la única candidata es Cristina. Sí. Si uno ve el documento, la diferencia se llama, tiene dos párrafos dirigidos a la cuestión, uno vinculado a la reforma constitucional sin hablar de la reelección y otro casi sutil, digamos, pero que si uno lo lee con detalle y con segundas intenciones está hablando del tema de la reelección. Sí, para mí no tiene ninguna duda. Y además es propio de los gobiernos personalistas como los gobiernos populistas. Yo digo que es un populismo ambiguo, porque depende de dónde se para es el contenido ideológico. Parece que a nivel nacional o en la ciudad de Buenos Aires tiene un discurso pseudo progresista, pero donde gobierna efectivamente los varones conurbanos. Gerardo, ante esta situación, ¿qué puede hacer la oposición? Bueno, no hablo de la oposición en general, ¿qué puede los sectores de la oposición? Bueno, yo creo que la elección para definir la reforma va a ser la elección de medio término. Yo creo ¿Usted cree antes no hay intento? No, va a haber, tratar de instalarla, sacarla de la instalación, de acuerdo a cómo vaya midiendo. Creo que ahí hay una disputa dentro de algunos desesperados por instalar la cuestión y otros más racionales que ven estos números que mostraba Katterberg hace un instante, que quieren esconder esta situación para después de la elección. Si la elección tiene un resultado similar al de octubre pasado, los va a acercar muchísimo en la Cámara de Diputados y en el Senado. Vamos a ver cómo para conquistar las bancas en el Senado, el oficialismo en aquellas provincias donde tiene una mayoría abrumadora se divide en dos listas para llevarse las bancas de la mayoría y la minoría. Gerardo, bueno, hay algunos intentos de sectores de la oposición que dice convoquemos a un plebiscito a ver qué piensa la gente. Otros sectores como el radicalismo tratan de conformar un frente de partidos con la reforma. Pues yo creo que está muy bien que los partidos nos pongamos de acuerdo en función de salvaguardar un mínimo, un umbral del punto de vista democrático. Este gobierno no cree en la alternancia democrática y la alternancia democrática hoy se ha constituido quizás en un mejor mecanismo de ponerle freno que a la propia división de poderes, a los gobiernos autoritarios. Porque en definitiva hay un politólogo, Karl Popper, que decía que la alternancia democrática es el mecanismo por el cual se puede modificar un gobierno sin efusión de sangre. Y en definitiva me parece que ahí es donde le apunta a este gobierno, que está pensado en reelegirse a sí mismo. Néstor, Cristina, Cristina, Néstor, y así sucesivamente. Bueno, la fatal desaparición... Eso puede ser una fórmula, pero la realidad va cambiando. Por eso, la fatal desaparición del expresidente los hizo llevar a este lugar de la reforma constitucional, porque no hay ningún criterio del punto de vista constitucional que uno diga, bueno, esto hace falta ponerlo en una reforma. ¿Qué quieren poner en la reforma? ¿Que en la Argentina va a haber 25% de inflación permanente? ¿Qué se quiere poner? ¿Que vamos a vivir? No lo van a poner. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Que vivimos en estos niveles de inseguridad. Hay cosas buenas que ha hecho este gobierno, digamos, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que no es universal, pero es un buen indicio, está hecha por decreto. Digamos, no se ha hecho ni una ley. Entonces, pensar que ese gobierno tiene intención de colocar esos derechos en la Constitución parece extraño
ya lo hizo el menemismo, que en definitiva es la base del Partido Justicialista, que hoy está otra vez con otras caras, en este intento de reelección indefinida. ¿Y la votación de los pibes a los 16 años? Sí, un párrafo, el plebiscito, porque... el plebiscito nos quedó. Sí, nos quedó en el tintero. Digamos, la verdad que no se puede hacer, eso es inconstitucional, digamos, porque ahí el artículo de la Constitución que habla respecto a la reforma plantea un mecanismo para llevar adelante la reforma, y además el artículo 40, que habla de los mecanismos semidirectos de participación en la Constitución Nacional, tiene una ley que impide que se hagan votaciones para temas que la Constitución prevé una mayoría especial, y el caso de la reforma es clarísimo porque los 2/3. Respecto de los jóvenes, me parece que es otro tema distinto. Nosotros tenemos proyectos presentados hace años con respecto a los jóvenes, para que puedan participar los jóvenes de 16 años en un mecanismo de participación electoral. Muchos de los argumentos que se usan, que yo puedo entender que prenden rápidamente, digamos, son los mismos, por ejemplo, que se utilizaron cuando se incorporó a la mujer a la votación. Se decía, bueno, pero si no pueden tener... Uno de los ejemplos que da el kirchnerismo para fundamentar esta modificación es eso, claro, cómo se han ido modificando los conceptos electorales en la Argentina. ¿Cómo evolucionó, digamos? Originalmente votaba en la Argentina los que tenían patrimonio, digamos. Entonces el dueño del campo votaba y no votaban los campesinos. Luego se fue habilitando, luego votó el hijo del inmigrante, se fueron incorporando, y con la mujer también. La mujer no podía tener el sustento para su hogar, porque en aquel entonces el jefe de hogar era justamente el hombre, entonces se decía que no podía votar. Esto ocurre... lo mismo con el padre que sustenta al hijo, me parece que no es un buen argumento. El argumento es que los chicos no están todavía preparados o que no les interesa la política. Yo creo que es cierto. No les interesa la política como no les interesa a los de 30, como no les interesa a los 40, como a muchos argentinos, porque la verdad que los que hacemos política hemos alejado a la política del ciudadano y es nuestra responsabilidad. Creo que es un mecanismo para acercarlos en todo caso. Digamos, el otro argumento es que, bueno, ¿por qué no van presos los chicos de 16 años y se los va a permitir? No sé si una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? No, para mí no, pero además, pero es un argumento que se utiliza, digamos. Pero además, hoy en el Código Penal son imputables los chicos de 16 años, así que tampoco ese argumento va. Yo creo que hay otras experiencias. Brasil tiene una muy buena experiencia donde participó el 90% de los chicos, y eso no genera un derrumbe. Pero la crítica que se hace es que el gobierno quiere aprovecharlo, pues sabe que tiene un buen approach con los jóvenes. Bueno, yo creo, ahí también creo que el gobierno se equivoca, pero digamos, no tengo duda que lo intenta hacer de un punto de vista oportunista. Ahora, yo no creo que todos los jóvenes sean acá, de ninguna manera. Es como partir del presupuesto que porque son jóvenes son delincuentes. Yo eso no confío, y además, si uno mira encuestas, inclusive no hay una diferencia sustancial entre el apoyo que recibe el gobierno en niveles jóvenes que los que reciben otros niveles etarios, digamos, no hay mucha diferencia. Lo que ocurre es que hay un aparato de jóvenes nombrados en los distintos organismos, que son la Cámpora y otras organizaciones políticas, que se muestran en los canales de televisión como si eso fuera la juventud argentina. La juventud argentina no es eso, la juventud argentina va por otro lado, y hay, además que de incorporar el voto joven, digamos, hoy hay que hacer otras cosas por los jóvenes. Hoy tenemos miles, millares de chicos que no estudian ni trabajan, digamos. Esto no lo va a resolver, y también el Estado se tiene que ocupar de que tengan salud, de que tengan educación y que tengan un futuro. Que no solo que voten. Gerardo Milman, gracias. A vos, Charlie. La pausa y después, ¿qué pasa con el cepo, con el dólar? ¿Llegó para quedarse, para ampliarse? Rogelio Frigerio, aquí en A24, en apenas un instante.